En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 5 de mayo de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y, por supuesto, no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de El Revelando del día de hoy, viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Materuna Morales, conductores del programa del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este primer programa del mes de mayo y mes del mar? Hola Mario, hola Enzo. Buenas tardes, Radio Portales, buenas tardes a los auditores. Muy bien, muy optimista, en este otoño heladito, está bien. Hubo un buen tiempo el fin de semana pasado, cayó un poco de agua, me habría gustado que cayera más, pero veamos si acaso siguen los buenos tiempos más adelante. Así es, ¿eh? Sí, tuvimos, en realidad, esa frase la patentó Francisco el año pasado, el buen tiempo. El buen tiempo cuando tenemos lluvia. Claro, ya no es el mal tiempo, es el buen tiempo. Francisco, al iniciar el programa, yo lo mencioné, yo creo que es importante recordar y hacer especial mención a que estamos iniciando el mes del mar. Somos un país marítimo, pero por muchos años a lo largo de nuestra historia miramos siempre hacia la cordillera, hacia el interior de nuestro país y nunca hacia el mar. Y este concepto que está ya arraigado en nuestro país del mes del mar, se lo debemos a don José Toribio Merino Castro, ex comandante en jefe de la Armada, que en el año 1974, él fue el que creó este concepto del mes del mar, y como digo, que ya se ha hecho realidad y dentro del cual hay una serie de actividades especiales, ¿no es cierto?, que nos recuerdan que somos un país eminentemente marítimo. Así es. Oye, a todo esto, estamos por un lado, hacia el este tenemos la montaña y hacia el oeste tenemos el mar. Y ambos límites son agresivos, porque la montaña, el que quiere subir al Cerro al Plomo, al Cerro Concagua, el que se quiere dedicar, digamos, al andinismo, es difícil, cobra vidas, etc. Y el mar, nuestro mar también es frío, es ventoso, ¿cómo se llama? Tormentoso. El oleaje, tormentoso, claro, siempre hay oleaje, y también cobra vida. Entonces ahí estamos, pero el mar nos trae
Bueno, la montaña también, en la montaña está todos los minerales, etcétera, y en el mar, más del 90% de nuestro comercio internacional es por mar. La pesca es una fuente, pero tremenda de, ¿cómo se llama?, de recursos. Y que hablar de la parte de entretención. ¿Quién no quiere ir a la playa en el verano? Así Así que es. es algo, pero la montaña, tanto el mar como la montaña, los dos límites del país son tremendamente importantes para nosotros. Atractivos, pero también son importantes barreras también, que hay que tener la voluntad de vencer, ¿no es cierto, Francisco? Es verdad. A ver, bueno, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana, ¿le parece? Vamos. Partamos el año 1814. 1814, fin de la Patria Vieja, ¿no es cierto? Que los patriotas fueron derrotados y posteriormente se retomó 1817 los sones de independencia. 3 de mayo de 1814 se firma el Tratado de Lircay, que establece una tregua entre la banda patriota, representado por Bernardo Higgins, y el realista, representado por Gavino Gainza. Entre sus artículos se estipulaba el reconocimiento de la soberanía de Fernando VII. Se reconocía el gobierno interior con todo su poder y facultades, inclusive el comercio libre con las naciones aliadas y neutrales. El ejército realista debía evacuar la ciudad de Talca en el plazo de 30 horas y toda la provincia de Concepción en el plazo de un mes. El tratado finalmente no fue respetado por ninguna de las partes, siendo el primero en no acatarlo el propio español Gainza. Letra muerta. Letra 3 de muerta. mayo de mil... Perdón, Mario. No, No. creo que reafirmar que fue letra muerta, perdón. 3 de mayo de 1866. El alemán Carlos Flach se sumerge con el submarino Calderina, buque construido por él según diseño de su compatriota, el ingeniero Benen, en la prueba realizada en la bahía de Valparaíso en presencia del presidente José Joaquín Pérez, quien había rehusado la invitación a embarcar disculpándose con la frase famosa: ¿y si se chinga? El marino radicado en Chile falleció junto a su hijo y a una decena de tripulantes, 5 alemanes, un inglés, 2 franceses y 2 chilenos. Inútiles resultaron los esfuerzos del buzo y dotación de la fragata inglesa Leander por recuperar los restos de la nave que se hundió en esta prueba que estaban realizando en la bahía del Paraíso. Quiero hacer presente, esto dice la crónica que usamos para hacer ¿cómo se llama? Esta efeméride. Pero Ujú. el historiador naval Pedro Zapunar, en su muy completa investigación respecto de este tema, logra dilucidar que este submarino jamás se llamó Calderina, como se escribe en muchos textos históricos. Claro, Claramente equivocados al respecto, dice Zapunar, pues era el nombre de un pequeño vapor que hacía cabotaje entre San Antonio, Algarrobo y Caldera. Y efectivamente el submarino, ¿cómo se llama? Todo el mundo lo conoce por el submarino Flach. el submarino Y Flash, claro. reconoce a Carlos Flach y no a, ¿cómo se llama?, al ingeniero Benen, la creación del submarino. Así que, pero quise dejar el tema del Calderina, de que el submarino se llamaba Calderina, para aclarar esta situación. Yo me quedo con el Flach y no con el Calderina. Claro, no, es que efectivamente nadie habla del Calderina, todo el mundo habla del submarino Flash, en recuerdo de quien lo construyó, que fue don Carlos Flash, claro. Claro, pero según Sapunar, esto del Calderina es un error. No se Sí, llamaba pues Calderina, cierto, se llamaba es efectivamente, era cierto, el Flach, y era de, es y cierto. era de Carlos Flach. Oye, a todo esto, los últimos intentos eh, por sacar el Flash o encontrarlo y tener Ujú. testimonio del Flash fueron por allá por 2018. Hace Hubo poco, varios sí, buzos sí, que estuvieron trabajando, ha así es, avanzado la técnica del buceo. El submarino está, como se estima, que a unos 45 metros más o menos. así 45 es. metros hace 20 años atrás era todo un desafío. Hoy día, buceando con mezcla, no es tan desafío la profundidad que está el Flash. Pero Así es. se requiere el Luca. Sí, y el problema, Francisco, es de que hay tanto naufragio en la bahía del Paraíso, por una parte, y lo otro que complica mucho cualquier rebusca es de que el subsuelo marino es muy fangoso. Muy fangoso, Y- claro. Está eh, todo por años, todo lo que ha ido cayendo a la bahía de claro, Valparaíso, desde los claro, cerros, etcétera, etcétera. así es. Hasta colchones deben haber arriba Y claro, arriba no, del Flash. pero hay muchísimo, Valparaíso es una bahía abierta. Lo único que resguardado, digamos, es el molo de abrigo,
sector de Molo de Abrigo, el sector del Espigón, digamos, pero efectivamente, como es muy abierto, está sometido al oleaje, como usted mencionaba antes ahí, como un concepto de mar, pero entonces hay muchísimo naufragio abajo, entonces es muy difícil, o sea, bajan, se encuentran con muchos restos, pero es muy difícil identificar a quién corresponde cada resto. Efectivamente. 5 de mayo de 1873. En la Iglesia del Espíritu Santo, ex convento de San Agustín de Valparaíso, se consagra el matrimonio de Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal Briones. Carmela, de 21 años, debió firmar un permiso notarial, debió obtener en realidad un permiso notarial, ya que entonces la edad mínima para casarse era de 25 años. Curioso, me llama la atención los 25 años porque Sí, antiguamente las mujeres se casaban jovencitas. A lo mejor era algo que estaba establecido, tal vez algo que estaba establecido para romper esto y que no se produjeran estos matrimonios donde se casaban puede ser. con niñas tan jóvenes. Poco más de 100 años después de que el sacerdote presbítero reverendo Francisco Salas Portales casara a Arturo y a Carmela, la Armada estableció esta fecha como el Día de la Familia Naval. 1 de mayo de 1874. Se crea la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional, actual Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA. Establecía anexa al Ministerio de Marina, con el propósito de proponer al gobierno los reconocimientos hidrográficos que deban hacer los buques de la Armada en los mares y ríos de la República. Entre sus funciones figura la de dirigir las publicaciones de las cartas que manda imprimir el ministerio citado, dar instrucciones para realizar las observaciones meteorológicas y magnéticas e indicar los procedimientos para el sondaje del mar, proporcionar cartas y noticias hidrográficas a los buques que vayan a emprender viajes y publicar anualmente un periódico que llevará por título Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile. Y así sigue el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile hasta el día de hoy. Así es. Esas son las efemérides, Mario, que teníamos para el día de hoy. Excelente. Vamos entonces de inmediato con las efemérides de la buena memoria, que como siempre lo hacemos en cada programa, cada uno de nuestros programas, son estas efemérides lo que pretenden es equilibrar la balanza. Siempre decimos que la historia reciente en nuestro país se ha escrito con un solo color de lápiz y lo que pretendemos con esto es que nuestros auditores, los más jóvenes, porque los que tenemos la edad que tenemos nosotros, Francisco, vivimos esa época, conocemos, sabemos exactamente, leímos las noticias o escuchamos de las noticias que estamos comentando. Entonces, que nuestros auditores más jóvenes conozcan lo que sucedió efectivamente entre 1970 y 1973 en Chile. Bueno, el Mercurio de Santiago, perdón, el 1 de mayo de 1973 destacaba la siguiente noticia: bombas caseras. 2 artefactos explosivos estallaron en los domicilios del senador José Musalem y del regidor Raúl Deves, perdón, ambos del Partido de la Democracia Cristiana. Eso era muy normal, Francisco, los atentados con bombas, digamos, para amedrentar a una cierta sector de la clase política. Por Oye, su parte, Mario, y ¿sí? te interrumpo un segundo, y es interesante notar que en una medida importante el enfrentamiento era, o el odio, digamos, de la Unidad Popular era hacia la democracia cristiana, que en el fondo fue el partido que le dio el pase para que pudieran ser gobierno, aprobando en el Congreso la asunción de Salvador Allende. Ah, sí, por cierto, pero que también se convirtió en el principal partido opositor también después durante su gobierno. Entonces, obviamente que ahí de relación de amor pasó a relación de odio después, posteriormente. Bueno, el Mercurio de Valparaíso del 2 de mayo de 1973 destacaba la siguiente noticia: anuncian acusaciones constitucionales. El Partido Demócrata Cristiano analizará requisiciones. Y el comentario de la noticia decía: la Contraloría comunicó al Congreso la tramitación del decreto de insistencia del Ejecutivo por el que éste requisa 38 empresas de gran envergadura y reitera a su vez la requisición indeterminada de establecimientos industriales, empresas constructoras, establecimientos comerciales y camiones particulares que hayan detenido sus actividades en el paro de octubre de 1972. Con este antecedente, el Consejo del Partido Demócrata Cristiano se reunirá y analizará la presentación de una acusación constitucional en contra de uno o todos los ministros de Estado.
Yo quería comentarle que la primera parte de este, está redactada en términos como muy legales, pero en el fondo lo que decía la Contraloría era que hemos recordado nosotros cómo el Ejecutivo insistía permanentemente en decretos de requisición, la Contraloría los rechazaba por ser ilegales. Entonces, se refería a eso en el fondo, de que decía que estos decretos de insistencia no eran legales y por otro lado que también decía que no había legalidad en lo que ya se había requisado anteriormente. Eh, Ahora, la palabra requisición, Mario, tal vez para que las personas entiendan, cuando estamos hablando de requisición, estamos hablando de estatización. O sea, Estatización, lo que sí, estamos haciendo, ¿no es cierto?, es transferir claro, la propiedad de los privados al Estado. Ese al es el Estado. proceso, ese es el proceso, por decirlo ideológico, en el cual estamos inmersos y que lo están haciendo con mucho entusiasmo y con un cierto éxito la Unidad Popular. O sea, nos estábamos yendo rápidamente a un país estatizado. Así es, así es. Y perdón, y solamente y con muy mal resultado, porque como hemos comentado acá, Francisco, no hubo ninguna, absolutamente ninguna empresa, industria estatizada que haya tenido un buen resultado. Todas iniciaron, desde el momento que se fueron estatizadas, iniciaron una curva descendente en cuanto a su efectividad, su eficiencia productiva, todas. Mario, un paréntesis muy cortito. Ujú. Codelco, en este momento, tú que hablas de las empresas estatizadas, que no eran eficientes, hoy día tampoco. Codelco está en muchos problemas. Siempre Codelco se escudó en las leyes reservadas del cobre. Oye, no, es que tenemos que entregarle el dinero a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas son las que nos tienen liquidada, las leyes Correcto. reservadas del cobre son las que nos matan. Señores auditores, las leyes, Codelco no le entregaba dinero a las Fuerzas Armadas. Las leyes reservadas del cobre era un índice para determinar cuánto dinero iba a gastar el Estado en defensa, pero ese dinero no provenía de Codelco, provenía del Estado, pero no era este Claro. tema de Codelco. Codelco, todas esas veces que le echó la culpa a las leyes reservadas del cobre para excusar su ineficiencia, no era así. Y ahora no tienen a quién echarle la culpa y ahí están. No, Perdona, Mario, efectivamente. que me haya salido del No, libreto, ¿eh? Pero es que Francisco es muy importante y vale la pena detener un poco en eso. Es muy importante porque efectivamente eh, eh, em, eh, cuando uno compara Codelco con todas las empresas mineras, lo que pasa es que Codelco tiene un problema que es el volumen. Es tremendamente mayor, más grande como mina extractora como centro productivo extractor que las minas privadas. Pero cuando uno analiza los resultados, la eficiencia, la efectividad de producción, Codelco está muy por debajo de las empresas privadas. Las empresas privadas producen mucho más con mucho menos costo o con muchas más ganancias, podríamos decirlo en esos términos, comparativamente las empresas privadas con Codelco. Entonces, efectivamente, claro, Codelco sigue produciendo recursos importantes al país, pero a un costo tremendamente alto y con un grado de eficiencia muy por debajo de las empresas privadas. Bueno, sigamos. El Mercurio Valparaíso también, el mismo Mercurio Valparaíso, digo, el 3 de mayo de 1973 destacaba la siguiente noticia. Impresionante cola para el azúcar se formó ayer en Viña. Enorme congestión provocó el azúcar. El anuncio de venta de azúcar en el supermercado El Cóndor, ubicado en 3 Norte, esquina de 3 Poniente, originó ayer una congestión impresionante. Millares de personas se situaron en las inmediaciones del establecimiento aludido, desde horas de la madrugada, y aún un grupo bastante importante de personas pernoctó en el lugar para asegurar una cuota de este alimento. Fue preciso suspender el tránsito de vehículos por el sector. Mencionamos, Francisco, en el programa pasado, ¿no es cierto?, que estábamos en este tiempo, entre fines de abril y mayo, estamos viendo una crisis tremenda de abastecimiento en general, pero del azúcar en particular. El Mercurio de Valparaíso también, el 4 de mayo de 1973, destacaba la siguiente noticia. Expropiar la papelera plantea el gobierno. Indicación del ministro Millas en la Cámara. La expropiación de la compañía manufacturera de papeles y cartones planteó al Congreso el gobierno a través de una indicación presentada por el ministro de Economía, Orlando Millas, a un proyecto de ley que permite traspasar cerca de un centenar de empresas al área social. La papelera está incluida en una nómina de nuevas empresas que el gobierno desea expropiar, entre las que se encuentran las principales compañías navieras. Y esto, Francisco, estamos hablando aquí de un proyecto de ley.
para requisar, para estatizar, porque lo que se hacía anteriormente era por decreto estatizar lo que estaba haciendo hasta no sé cuánto. Eso lo que pretendía era que fuera legal la expropiación de empresas con este proyecto de ley, Francisco. Habían dos cosas, estos decretos ilegales y la otra era simplemente la toma. Y Bueno, claro, el gobierno posteriormente protegía la toma. claro, así es. Eran los dos caminos que se usaban. A todo esto, la papelera nunca lograron estatizarla. Fue un Así es, símbolo, digamos, de esa época, la defensa que hicieron los trabajadores de la papelera hacia la es papelera. verdad. Esa fue la empresa Simbo, es verdad. Y el mismo 4 de mayo, el Mercurio Valparaíso está acá. Gobierno acapara útiles escolares, denuncia la FESES. Un acaparamiento consistente en 2,5 millones de cuadernos, 1 millón de lápices PIC, tiza, pizarrones y otros elementos escolares que se almacenaban en una bodega del Ministerio de Educación fue denunciado por la Federación de Estudiantes Secundarios, que preside Miguel Salazar. La Federación de Estudiantes Secundarios, esa es la FESES. La bodega está fuertemente custodiada por elementos de las brigadas de gobierno. Y los estudiantes en una declaración decían en parte, comillas, este hecho constituye una canallada y un escándalo, porque no se puede aceptar que millares de estudiantes, padres y apoderados pierdan horas de trabajo y estudio haciendo indeterminables colas o dejan sus pies en la calle buscando precisamente los útiles escolares que tienen acaparados inmoralmente el gobierno. Cierre de comillas. Eso decían los estudiantes. Y comillas, según el gobierno neopopular, los que acabaran eran los ricos y los momios. Y aquí hay otros ejemplos que hemos destacado, ¿no es cierto?, de cómo el gobierno acaparaba de repente, tal vez, para producir artificialmente el desabastecimiento. Por su parte, Los ricos, a todo esto los ricos no tenían absolutamente nada que acaparar porque ya lo habían perdido todo ya, salvo la papelera. La papelera podría haber acaparado. claro, claro. ¿Cómo se llaman? Pero los ricos y los agricultores, etcétera, ya los empresarios ya no tenían sus empresas. Así que es la falacia más grande esto de decir los ricos acaparaban. Ya no estaban los ricos ya. Así es. Por su parte, la estrella de Valparaíso, el 4 de mayo de 1963, destacaba la siguiente noticia. La democracia cristiana acusa a Allende de llevar el país hacia el enfrentamiento. El Partido Demócrata Cristiano acusó ayer al presidente Salvador Allende de llevar adelante una política de enfrentamiento. La declaración del Partido Demócrata Cristiano, entregada con motivo de una profusa propaganda radial en contra de la democracia cristiana, dice como sigue, comillas, en las radios del oficialismo está siendo divulgada una propaganda grabada en que se acusa a los demócratas cristianos de asesinos. Esta propaganda proviene de los sectores que cobardemente asesinaron al cabo Aroca, a Juan Villalonco y a 2 jóvenes de C en una población de La Reina. El país está notificado, por tanto, de que no estamos frente a un hecho aislado, sino ante una política que se impulsa con todo el poder y los medios del gobierno y de los partidos políticos que los apoyan. Cierre de comillas. Y esto, Francisco, refuerza lo que comentábamos antes, ¿no es cierto?, esta campaña del gobierno por desacreditar a la democracia cristiana. Por su parte, la misma estrella de Valparaíso, el 5 de mayo, destacaba la siguiente noticia que es muy importante. En informe al Senado, Contraloría niega facultades de las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, de las cuales hemos hablado mucho en nuestro programa. Las facultades de la Dirección de Industria y Comercio de IRINCO, las facultades que la Dirección de Industria y Comercio de IRINCO ha delegado a las Juntas de Abastecimiento y de Precios creadas e ideadas por el Partido Comunista son ilegales, dice un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República enviado al Senado a petición del senador José Musalem, al quien se atentó, ¿no es cierto?, decíamos en una noticia un par de días antes. De esta forma, la Contraloría echa por tierra los conceptos del general Alberto Bachelet. Él era ministro, no era ministro de Economía, tenía un cargo en el tema de abastecimiento, no recuerdo ahora. Distribución, él estaba a cargo de él era el que administraba distribución y abastecimiento. La distribución y abastecimiento, sí, pero era un área del Ministerio de Economía. De esta forma, decía, la Contraloría echa por tierra los conceptos del general Alberto Bachelet vertidos en la carta que dirigió al alcalde de Providencia, en que junto con respaldarlas a las JAP, las señala que tienen facultades no solo para fiscalizar precios, el abastecimiento, sino también para distribuir alimentos y que las juntas de vecinos están formadas por elementos fascistas. Esto decía el general Bachelet en la carta. El organismo controlador es muy claro
en su informe jurídico y desvirtúa las expresiones del general Bachelet en la insólita misiva de respuesta a la autoridad edilicia de Providencia. Podríamos Eso decir, Mario, en resumen, que el general Bachelet, el cargo de él era distribuir pobreza así es, o así es, distribuir escasez, tal vez. No sé así cuál de es. las dos era más, Y, ¿cómo se llama? y- Más y fiel. lamentablemente es muy triste decirlo, Francisco, porque yo que he estado leyendo los diarios, no todo lo podemos vertir aquí en esta breve efemérides. eh, Poco tiempo antes él había declarado públicamente que las JAP no eran las encargadas de la distribución de los alimentos, sino que esto podía recaer como control en las juntas de vecinos. Entonces, en esta respuesta que le da al alcalde de Providencia, ¿cómo se llama? Se contraria completamente, se contraría completamente. Enzo, queda un minuto para hacer un breve comentario. 30 segundos. 30 segundos, ya. Sí, sí. Oye, yo quiero hacer notar que eh, eh, porque todo esto derivó, estamos viendo todo este tema porque todo esto derivó al final en el 11 de septiembre de 1973, que Ujú. ante el caos que había en el país, las Fuerzas Armadas tomaron el control. Y siempre se ha culpado a las Fuerzas Armadas y se ha dicho que las Fuerzas Armadas son responsables de una serie de cosas. Si ustedes ven acá, salvo la acción del general Bachelet, que él estaba efectivamente tremendamente comprometido con el gobierno, todo esto, no en contra del gobierno, ¿ya? Y el intento de Salvador Allende de hacer, ¿cómo se llama?, poner a los militares en el gobierno, la verdad es que las Fuerzas Armadas no tuvieron absolutamente ninguna participación. Esporádicamente eran llamados a restablecer el orden público en alguna parte, ¿ya? Pero hasta el día 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas observaron, no hicieron absolutamente nada. Y el 11 de septiembre de 1973 actuaron porque el país estaba destruido. Todo lo anterior, por favor, fíjense, las Fuerzas Armadas fueron fieles, respetuosos de la condición política del Estado, se mantuvieron en sus cuarteles, salvo cuando el gobierno los llamaba a alguna tarea. Así es, Francisco, así es. Muy, muy de acuerdo con usted. Bueno, llegamos al final del primer bloque de nuestro programa. Vamos a la pausa musical y estamos de regreso enseguida con nuestros auditores, ¿le parece? Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, en el auto, en el trabajo, bueno, donde esté. Y por supuesto también agradecemos a nuestro auspiciador, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, que permite que estemos revelando en Radio Portales presentes. Como siempre lo hacemos al iniciar el segundo bloque, les recordamos que Chilenos de Corazón está presente en el sitio web www.chilenosdecorazon.com. Y eso. A ver, con Francisco siempre acordamos la pauta para el programa, digamos, pero en este caso dijimos, vamos a ver, o antes, Francisco, estamos a 5 de mayo, pasado mañana son elecciones de consejero constitucional, ¿verdad, Francisco? Es verdad. Son las elecciones de consejero constitucional, en la cual debemos todos concurrir a votar. Discúlpenme que lo diga, pero nos guste o no nos guste, porque el voto es obligatorio, sí, por favor tengan cuidado. Leí en el diario hoy, por ejemplo, hay una polémica porque hay parlamentarios que incluso están hablando de incluir penas de cárcel para quienes no paguen las multas por no concurrir a votar. Está en ese minuto la polémica instalada ahí en el Congreso. Pero bueno, pero como lo hemos comentado con Francisco, y Francisco siempre recurre a, ay, no me acuerdo, Aristóteles, Platón, Francisco, Ah, el no, precio que hay que pagar por defenderse de la política es ser gobernado por los peores. Y eh, miren la abstención que hubo cuando fue elegido el presidente Boric. Y miren el gobierno que tenemos. Así que, y eso lo dijo Platón cuando estaban inventando el tema de la polis y todo esto en Grecia, o sea, claro, hace 2300 años atrás. Y miren qué razón tenía Platón. ¿Cuánta gente votó para las presidenciales cuando fue electo Gabriel Boric? Pesos más, pesos menos, el 50%. O sea, así la es, mitad de los chilenos se desentendió de la política. así es.
Y ahí le dieron toda la razón ¿cómo se llama Plato? El Y precio que hay que pagar por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. así es, así es. Entonces, dicho esto, eh, dicho esto, entonces dijimos, a ver, van a ser temas libres. Cada uno va a proponer o va a presentar un tema que lo vamos a comentar aquí en este segundo bloque. Y acordamos que voy a iniciar yo porque yo quiero, a ver, recordar cómo, por qué estamos en esto, por qué estamos ahora a puertas de elegir un consejo constitucional que va a escribir una nueva constitución. Y esto se originó a partir del estallido delincuencial del 18 de octubre de 2019, en donde con posterioridad a este estallido, ¿no es cierto? Y cuando estábamos en una crisis tremendamente grande como país, entonces los partidos políticos acordaron establecieron un acuerdo por la paz por la paz y ahí está el tema, y ahí está la trampa que inicia todo este tema, por la paz y una nueva constitución. Entonces, si nosotros, queridos amigos, nos vamos a las encuestas esto ocurrió el 18 de octubre, nos vamos a las encuestas en el caso de CADEM, primera semana de octubre, segunda semana de octubre, tercera semana de octubre, y vemos nosotros cuáles eran las prioridades, cuáles eran los problemas que importaban a los ciudadanos, a los chilenos, estaba una nueva constitución efectivamente, pero no pasaba del 5%, del 3% de los ciudadanos les preocupaba el tema de la constitución. Los primeros problemas siempre han sido, y es clásico, la seguridad, la salud, la educación, las pensiones. Esos son los temas básicos que les preocupan. Pero allá... Mario, perdón, un segundito. Ujú. Efectivamente tú dices la constitución estaba, pero la constitución estaba mañosamente puesta, porque alguien quería que estuviera. Porque, Pues sí, ¿cuál es la idea cuando estamos haciendo las encuestas y parten preguntando? La idea es captar cuáles son las cosas más importantes, ¿ya? ya. Entonces, artificialmente ponían la constitución para ver qué votaban. Y la constitución amanecía, obviamente, 3, 4%. La constitución no calificaba. El problema de la constitución no calificaba para estar en las encuestas. Así es, tiene toda razón, Francisco. Pero bueno, a ver, entonces, ahora, cuando tenemos el tema colocado, entonces hay que fundamentarlo. ¿Cómo fundamentamos esto en una nueva constitución? Bueno, el fundamento, muy hábilmente, que impuso la izquierda fue que todos nuestros problemas, todos los males, el problema de la salud, el problema de las pensiones y la delincuencia y todos los problemas, eran a causa de la constitución y que una nueva constitución iba a solucionar los problemas. Fundamentos. Otro fundamento, que la constitución que nos rige es la constitución de cuatro generales, la constitución de la dictadura. Otro fundamento. Y uno de los fundamentos que yo creo que ha sido fundamental, valga la redundancia, fundamental en esto, es la desigualdad. Entonces, porque se habla, esto se deriva de que, claro, ellos dicen, la constitución, ¿no es cierto?, favorece a un sistema capitalista. Eso es muy clásico, ¿no es cierto?, del marxismo a la izquierda, ¿no es cierto?, esto del proletariado versus el capitalismo. Miren que si al final siempre llegamos a lo mismo, este tema no ha cambiado, los conceptos, y Francisco debe coincidir conmigo, que son los mismos de siempre, lo que pasa es que han cambiado un poquito los términos, pero el proletariado y el capitalismo siempre han estado ahí en pugna. Entonces, esto era producto del capitalismo y la desigualdad. Entonces, pero fíjense, y eso es lo que yo quiero hacer notar, Francisco, es que nunca se habló de la pobreza. O sea, hablamos de la desigualdad. Ese fue el concepto que se impuso, la desigualdad. Somos un país más desigual que antes. Pero jamás se dijo si éramos un país más pobre o menos pobre que antes. Y queridos amigos, para los que tenemos más de 60 años, yo tengo 64 años, estoy a puertas de cumplir 65 años. Los que conocimos el Chile de 1970, y estoy hablando, perdón, solamente del Chile de 1970, de fines del 1969, 1970. Ahora nosotros hablamos de los campamentos. Estos campamentos, ¿no es cierto?, que se han instalado básicamente producto de la inmigración. Pero cuando nosotros hablamos de los campamentos de la época, en esa época se hablaba de las poblaciones callampas, porque eran unos cartones, las fonolitas, ¿no es cierto?, que eran las planchas de zinc de la época, unas tablitas, y eso era. Yo, queridos amigos, conocí
poblaciones callampas. Caminé enterrado en los zapatos en el barro en alguna población callampa en alguna oportunidad. Conocí cómo eran las poblaciones, cómo vivía la gente en las poblaciones callampas. Ustedes ahora van a un campamento y no me cabe la menor duda que van a encontrar antenas de señal de televisión, o sea, señal, bien digo, de internet por satélite. Y no hay ninguna casa del campamento donde no haya un televisor, donde haya un equipo de música, donde no haya un hervidor, donde no haya un microondas. No me Hay cabe la menor electricidad, hay que no haya electricidad. electricidad, En las poblaciones callampas no había electricidad. no haya electricidad. Bueno, entonces, como digo, se instaló este concepto de la desigualdad y que es muy mañoso, porque, a ver, yo he leído he leído informes de sí y de no, pero mire, me voy a quedar con el informe que hable, que dice que efectivamente, sí, es muy probable que haya mayor desigualdad, porque Chile en general ha sido más rico y efectivamente puede que se haya aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres. Sí, efectivamente. Entonces, eso es desigualdad, pero es un concepto muy mañoso, porque la gente que es menos rica, la gente más pobre, tiene muchas más ventajas, tiene muchos más recursos de los que tenía antes. Entonces, insisto, ahora la extrema pobreza no existe en Chile. Si los únicos que tienen extrema pobreza en Chile no es la gente que vive en condición de calle, y es porque ellos voluntariamente lo quieren así. No existe la condición de extrema pobreza. Con Francisco nosotros vimos los niñitos a pata pelá, has dicho bien, buen Chile, los niñitos a pata pelá pidiendo limosna en la calle en los años 70, queridos amigos, a fin de los 60. Ese era el Chile de la época. ¿Ustedes han visto a alguien ahora a pata pelá pidiendo limosna en la calle? Entonces, eh, insisto, la izquierda es tremendamente mañosa y ha instalado estos conceptos a través de los cuales eh, eh, con los cuales ha querido fundamentar la necesidad de una nueva constitución, porque la nueva constitución, ¿no es cierto?, va a solucionar el problema de la desigualdad. Mientras más rico sea un país, no me queda la menor duda que va a haber más desigualdad, porque efectivamente los más ricos van a ser más ricos. A lo mejor, puede ser, no sé, yo no me importa, pero el tema es, ¿a qué me importa a mí o cuál es la importancia de que exista desigualdad si el problema es que no exista pobreza? Si esa es la verdad. Entonces, eso, Francisco, es lo que a mí me molesta mucho y creo que es uno de los fundamentos que ha sustentado este tema de una nueva constitución para eliminar la desigualdad. ¿Qué importancia tiene, si existe, la desigualdad cuando lo que importa es la pobreza? Y veamos la pobreza en Chile. Oye, ¿Cuál es el Mario, nivel? ¿Cuál es la calidad de la pobreza? Mario, a mayor abundancia de lo que estás comentando tú, yo quiero ser desigual. Yo no tengo interés en ser igual a otros. Yo no tengo interés en llevar la vida que llevó este señor Horst Polman, el dueño del ¿cómo se llama?, del Jumbo. Este, Claro, tengo un amigo que trabajaba, que era empleado de la empresa, ¿eh? Y decía, no, sí, el señor Polman, y cuando ya estaba más viejo ya, decía, ahora trabaja a mediodía, trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Antes trabajaba el día entero. Y el señor Polman llegó a ser rico porque él eligió esa vida. ¿Ya? A claro, él le gustaba eso. Él es claro. esclavo. Él es esclavo de sus empresas. A mí no me interesa ser como el señor Polman. Yo quiero realizar mi vida con mi familia, con mis amigos, preocuparme de los temas que a mí me interesan, no soy gran deportista, pero hacer deporte, tener tiempo para leer, etcétera. Tampoco quiero el otro extremo, me voy a esforzar para no tener que vivir debajo de un puente. Pero no quiero ser igual ni al señor que vive bajo el puente, ni quiero ser igual que el señor Horst Polman. Quiero desarrollar mi vida. Y para eso no necesito igualdad, necesito libertad. Y eso es lo que, ese es mi foco, ese es mi pensamiento, ese respeto a que alguien diga otra cosa. Pero la igualdad no la quiero. Y como muy bien dices tú, el problema real es la pobreza, la gente que carece de bienes, que carece Claro. de lo necesario para llevar una buena vida, para poder, ojalá que todos los chilenos tengan la oportunidad de salir de vacaciones, que tengan plata para comprar un libro, para estar suscrito a recibir un periódico o alguna cosa así, o de alguna manera, ¿cómo se llama?, empaparse de la cultura del país. Pero eso no significa ser iguales. Eso es eliminar la pobreza. Y como tú bien dices, si aceptamos
el emprendimiento privado, porque el emprendimiento privado es el que permite que el país salga adelante. ¿Cómo se llama? Codelco no nos va a sacar adelante. Si nosotros queremos que exista este emprendimiento privado para que haya más recursos en el país, esas personas van a tener muchos recursos. Pero repito, yo no quiero llevar esa vida, no quiero llevar la vida de esas personas. Esas personas son esclavas de sus industrias, de sus empresas, de las actividades que ellos desarrollan y que les permite salir adelante. Ahora, ellos son felices así, bien, yo no sería feliz en esa actividad. Pero Francisco, así como uno dice, bueno, él tiene la libertad de vivir su vida, o sea, ¿por qué el Estado tiene que imponernos un estilo de vida? Y ese es otro tema y que está muy de la mano de la Constitución, porque cuando uno ve, ¿no es cierto?, los límites, y lo hemos analizado acá, ¿no es cierto?, ese límite tan controvertido, el límite número 5, ¿no es cierto?, de que Chile es un Estado social y democrático de derechos. Eh, eh, entonces, volvemos al tema. Bueno, yo hago un paréntesis, Francisco. Yo creo que a lo mejor usted puede ahondar en ese tema, pero yo quería instalar esto solo, porque insisto de que aquí la izquierda mañosamente ha inventado fundamentos para hacer pensar a los chilenos de que necesitamos una nueva constitución. La constitución actual nos ha permitido llegar al nivel en que estamos. Y en menos de 50 años superamos la extrema pobreza en el país. En menos de 50 años hemos tenido un desarrollo que es impresionante. Pero, insisto, que tenemos deficiencias, tenemos debilidades, tenemos defectos, por supuesto que los tenemos. Y la Constitución también los tiene. Bueno, corrijamos eso. Pero leía hoy día en la mañana una columna que hablaba, decía de Constitución, aquí la estoy mirando, y Constitución y sensatez. Que fueron las cosas que también cautivó a mucha gente en el proceso fallido, ¿no es cierto?, que terminó el 4 de septiembre pasado. Esto de que la Constitución, Francisco, va a ser la solución a todos los problemas. Ese es otro tema. Es otro de los temas de que mañosamente ha impuesto la izquierda, que la Constitución, que la Constitución actual es el responsable de todos los problemas actuales y que una nueva Constitución va a solucionar todos los problemas. Sí, Francisco, adelante. Mario, permíteme que creo que lo hemos citado aquí en el programa antes, pero me parece que para lo que tú estás hablando, que lo que estás comentando de la Constitución, y para que nuestros auditores entiendan más o menos o logren entender el efecto que tiene la Constitución en nosotros, quiero poner dos ejemplos. Para que se entienda que la Constitución es algo elevado, que no me va a solucionar el problema de salud, no me va a solucionar el problema de educación, de las pensiones, etcétera, etcétera. En el año 1891 pasamos de un modelo extremadamente presidencial a un modelo extremadamente congresista, ¿ya? Controlado. O sea, pasamos antes del 91, antes de la revolución del 91, el presidente Balmaceda tenía todo el poder, pasó el 91 y el Congreso tomó todo el poder. Y todo eso con la misma Constitución. No se cambió la Constitución, ¿ya? O sea, pasamos dos modelos políticos totalmente distintos y la Constitución era exactamente la misma. Y otro ejemplo, la Constitución de 1980 nos permitió vivir los 40 años de mayor desarrollo social hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet, en que Chile era un ejemplo para el mundo por su desarrollo social, por la superación de la pobreza, por el desarrollo social, la mejoría de los estándares de salud, mejoría en los estándares de educación, un modelo de, ¿cómo se llama?, promisorio de pensiones, etcétera, etcétera, y sin hacer ningún cambio constitucional, o muy poco, pero con la misma Constitución, pasamos a ser ¿cómo se llama?, el carro de cola del tren, ¿ya? Y no cambiamos la Constitución, simplemente cambiamos el estilo de gobierno. Pasamos al gobierno de Michelle Bachelet y todo cambió en el país, pero no cambió la Constitución. Así que si alguien piensa que la Constitución le va a solucionar los problemas cotidianos que ustedes viven, están tremendamente equivocados. La Constitución lo único que hace es delinear o establecer los límites entre la autoridad y las personas, de tal manera de acotar los derechos, digamos, de la autoridad. Y por supuesto que organizar el país, ejecutivo, legislativo, judicial, Banco Central, etcétera, etcétera. Pero dos ejemplos claros de que con la misma Constitución pasamos de un país A
a un país F, porque no era B, sino que era un país totalmente distinto. Prácticamente Respecto de Z. la conducción política en 1891 y respecto del desarrollo social en la época actual. Así es, Francisco, pero eso no implica, hoy día lo posteamos en nuestro Twitter de Chileno de Corazón. O sea, este es un proceso que nosotros, nuestro movimiento, no quiere, nunca quiso, pero eso no significa que no debamos participar. Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, al señor Platón, ¿cuál es el precio de desentenderse de la política? Eh, Debemos ser responsables. Y ahí, Francisco, también, bueno, vamos a ir, insisto, no tenemos pauta, estamos conversando con ustedes, queridos amigos. Yo creo que es importante, Francisco, hablar un poquito de esto, de ciertos sectores, y vuelta, Francisco, sí, queridos amigos, la izquierda es tan mañosa, porque si ustedes se fijan, ¿quiénes son los que han llamado, han hecho estos llamados? Hay un parlamentario y hay un cierto sector que ha hecho un llamado a votar nulo. Y curiosamente, ¿de qué sector son? Son del sector de la extrema izquierda. Son parlamentarios o gente de la extrema izquierda que realmente ha hecho llamados a votar nulo. Eh, eh, También, ¿y por qué? Siempre hay una trampita debajo. Hay una trampita, porque obviamente que la izquierda, que es muy disciplinada, la extrema izquierda, que es muy disciplinada, ¿no es cierto? Si todos los que somos chilenos comunes y corrientes votamos nulo, la extrema izquierda no va a votar nulo, bajo ningún punto de vista. Ellos van a votar por su candidato y ¿qué van a ser elegidos? Francisco, es el mismo tema. ¿Por qué en algún minuto se estableció el voto voluntario? Porque esto fue una idea de la extrema izquierda que engatusó a la centro derecha y ahí terminamos, ¿no es cierto?, en lo que usted dijo, pues. Voto voluntario, un mínimo de gente votando. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quiénes son los disciplinados? ¿Quiénes son los que eligieron a Boris? Los más disciplinados, pues. Los que nunca, sea bajo, llueve o truene, van a estar ahí emitiendo su sufragio. Pero creo que es importante, Francisco, hacer un llamado a la responsabilidad, que concurramos a votar y que votemos informados. Tenemos tiempo todavía de pegar una leída, ver un poquito qué piensa cada uno de los candidatos y votar por quien realmente nos representa, ¿no le parece? Sí, de todas maneras. Oye, y yo creo que en sintonía con lo que estamos conversando, también Mm. hay un concepto eh, muy arraigado en las Fuerzas Armadas, pero que mucha gente lo tiene, que es que no hablar en la familia, no hablar ni de política ni de religión. En las Ujú. Fuerzas Armadas se dice no hablar internamente ni de política ni de religión, Claro. porque dividen y que cada uno tenga su propio pensamiento. Para las Fuerzas Armadas, estoy totalmente de acuerdo, no tienen nada que estar las Fuerzas Armadas haciendo política al interior de los cuarteles. Pero en la familia hay que hacer política. Porque resulta que la política es la organización superior que nos rige. Totalmente de acuerdo. Yo no me meto, yo he escuchado cuántas veces, no, yo no converso de política porque la política es mala. Pero resulta que la política determina cómo yo me voy a educar, cuál es el sistema de salud que yo voy a usar, cómo me voy a pensionar, cómo van a educar mis hijos. La política está metida dentro de mi casa. Está, Claro. está metida en la cocina, está metida en mi cama, ¿ya? Eh, Y es. la política fue la que en la época de la democracia cristiana estableció los primeros planes de control de natalidad, por ejemplo, ¿ya? O sea, la política en algún momento determina, en China la política definitivamente determina cuántos hijos puedo tener, ¿ya? Entonces, es tremendamente importante tener cultura política, educarse, informarse, leer, conversar con las amistades, conversar con otras personas, ir a conferencias, ir a charlas. Y lo más importante, conversarlo con nuestros hijos. Ahora, por supuesto que con altura de miras, ¿ya? O sea, no se trata de imponerle a nuestros hijos ni a nadie una determinada forma de pensar. Cada persona tiene sensibilidades distintas. Pero un joven, sus primeros conocimientos de política, su primera visión de cómo está organizado el país, cómo funciona todo esto, lo debe recibir en la casa, Sí lo es. debe recibir de sus padres. Y los padres deben estar informados. Si ese hijo nunca ha hablado de política con sus padres, nunca ha hablado con sus pares en general, y entra a la universidad, ya es tarde ya. Ya la universidad le va a inculcar otras ideas de jóvenes que están jugando a ser grandes.
porque perdónenme, pero ¿cómo se llama? Los centros de alumnos de la universidad son niños que están jugándose grande, ¿ya? Y esos niños jugándose grande son los que le van a enseñar a sus hijos. Así que, señor, esto que decimos, no, yo no quiero hablar de política, por favor, hablemos de política, eduquémonos, leamos, veamos qué es lo que pensaron, qué es lo que decían los grandes pensadores, cómo llegamos a los modelos que tenemos. Y a lo mejor estábamos equivocados. A lo mejor las convicciones que teníamos eran cosas que habían escuchado, pero leyendo a gente más informada, a lo mejor nos damos cuenta que deberíamos caminar por otro camino. Totalmente de acuerdo, Francisco. Y cuando decimos que la política en Chile es mala, que tenemos malos políticos, volvemos a lo mismo, Francisco. ¿Por qué tenemos malos políticos? Pues los políticos son elegidos por nosotros, porque nosotros no hemos sabido elegir. ¿Y por qué no sabemos elegir? Porque efectivamente no tenemos idea, no conocemos de política, y lo otro es que tenemos esa mala costumbre de decir, a ver, voto por quien el partido X dice. Entonces estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de otro, cuando yo debiera analizar, ver, ¿no es cierto? A ver, yo voy a votar por esta persona porque esta persona me representa, porque piensa A, B, C, D, porque esto es lo que me ofrece. Independiente de que hay mentirosos, sí es verdad, siempre hay mentiras, o si no, veamos que ha sido una de las promesas de campaña, pues, eliminar el CAE. Aquí estamos, ¿no es cierto?, con el ministro de Hacienda, ministro de Economía, diciendo que es imposible eliminar el CAE. Bueno, pero bueno, pero Oye, Mario, a ver, y volvamos a lo que estábamos conversando recién. ¿El CAE a quién ayuda? ¿Ayuda a los más pobres? ¿Ayuda, usando la terminología que decía tú de la igualdad y la cosa, ayuda a los de la población callampa? Es una política que, o sea, esto que está pidiendo un amplio sector. Y lo mismo en la época en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se creó la gratuidad universitaria. claro. ¿Eran los universitarios los más necesitados? ¿O eran tal vez la educación secundaria y más todavía la visión primaria y la básica y la prebásica? ¿Ya? Por supuesto, claro. Y los hogares monoparentales, que hay una madre que tiene 3 niños y que tiene que salir a trabajar y no tiene con quién dejar a sus hijos, ¿no son esas las personas más necesitadas? Y estamos discutiendo el CAE. Pero por supuesto, pero es que Francisco, porque ¿quiénes son los que salen a tirar piedras en la calle y quiénes son los que se toman las avenidas? Pues ese es el problema, pues. Sí, ese es el punto. ¿Quiénes fueron los que llegaron al Parlamento, saltaron de las federaciones de estudiantes al Parlamento actualmente? ¿Quién es presidente ahora? ¿Quién saltó de ser un estudiante a ser diputado y ahora ser presidente? Los que los mismos niños que siguen siendo niños. Oye, sí, pero los que salían a tirar piedra en la calle, pues, Francisco, y con eso, ¿no es cierto?, doblegaron en su oportunidad a gobernantes y a parlamentarios de la época. Vamos. Oye, Mario, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Espero que te haya gustado el tema que había preparado yo. No, me dejaste hablar, pues, Mario. Queridos amigos, voy a cometer infidencia. Francisco había comentado en off que él tenía un tema y al final me dijo, parte tú con tu tema, y el tema mío nos fue derivando en la conversación, y al final el tema de Francisco, el próximo programa hablamos de su tema. Pues. Hagamos un tema libre nuevamente y usted habla de su tema. Señores auditores, fue un gusto haber estado con ustedes. Este domingo es tremendamente importante. Vaya a votar y vota con conciencia. Así es. Hasta el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Como dijo Francisco, vayan el día domingo a votar, voten pensando en el futuro de su familia, de ustedes, de Chile. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.